He comentado recientemente algunos de los muchísimos vídeos que se han hecho extremadamente virales y alcanzan una popularidad suma, denunciando los defectos de nuestro sistema educativo, lo mal que lo hacemos, que no me enseñan bien, el maestro no enseña, etcétera, etcétera. Tanto en esos vídeos como en los comentarios a mi comentario ha surgido de manera constante la figura del mal profesor. Todos nos hemos dado con estos malos profesores y conocemos casos verdaderamente sangrantes. Por ejemplo, Javier Santaolalla, se quejaba de un profesor que lo había ridiculizado por una caracterización de los números pares e impares perfectamente universitaria, académica, correcta, y lo había vejado en clase y lo había humillado, porque el profesor no sabía algo que quizá podía considerarse avanzado o profundo. Yo recuerdo el caso de un amigo que me contó que lo habían igualmente humillado y vejado en clase de filosofía por haber hecho una pregunta que en realidad era una exposición del idealismo de Berkeley. Aquí, desde luego, el profesor no solo debería conocer el idealismo de Berkeley, sino que no debería estar dando clase sin conocerlo, porque se supone que para superar las oposiciones debería tener ese conocimiento. Sin embargo, no solo no lo conocía, sino que le dijo: niño, cállate y deja de decir tonterías. Todo el mundo, como digo, conoce este tipo de profesores. Malos profesores que, en primer lugar, ignoran, y en segundo lugar, no solo no reconocen su ignorancia, sino que la imponen. Esto es enteramente cierto. Ahora bien, el problema, y todo el mundo identifica a estos profesores como malos profesores. En la última o en la penúltima reforma educativa en España hubo una disposición, se introdujo una disposición para retirar de la enseñanza a los profesores que no supieran enseñar o tuvieran bajo desempeño o no tuvieran vocación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo estuvo muy contento con esa medida porque nadie se identificaba como un mal profesor y todos decían: sí, que echen a esos malos profesores. Pero ahí no se especificaba lo que era un profesor con bajo desempeño o sin capacidades ni cualidades para enseñar. No se especificaba, y cualquiera de ellos podría ser una potencial víctima de esa medida legislativa. Mientras hablo estoy actualizando el ordenador y estoy haciendo cosas prácticas que no tienen que ver con la lectura. Esto quizás sea, desde luego, de mal profesor, esto de estar hablando y estar mirando el móvil, el ordenador en este caso, ciertamente, muy probable. Pero bueno, así adelanto trabajo, ya que esto es... Sí, ahora tengo que dar la clave con el móvil, hay una seguridad tremenda con esto. Bien, todo el mundo sabe que esto es un mal profesor. Ahora bien, ¿qué es un mal profesor? Aquí está, sí, soy yo, así, tal cual. ¿Qué es un mal profesor para las autoridades educativas? Ayer entré en la sala de profesores y había una profesora que se quejaba de lo que tenían que sufrir algunos... Bueno, que había habido una medida bastante absurda, que era que se habían dado más plazas de francés de las que podían ser absorbidas por los horarios vigentes. Por lo tanto, habían tenido que hacer una reforma de última hora, convirtiendo el francés en obligatorio en cursos anteriores, pero claro, con esta asunción gigantesca de profesores de francés, hombre, lo malo sería que no hubiera plazas. Pero bueno, cuando hay plazas también es un problema, porque se quejaban un poco de vicio, es cierto en esto. Se quejaban de que llevaban mucho tiempo sin dar clase y a unos se les había olvidado el francés y otros directamente no sabían nada del sistema informático que lleva todo el papeleo de la educación, que en el caso de Andalucía es Séneca, el programa Séneca. Y entonces yo pregunté, pero ¿qué es más importante para dar francés? ¿Saber francés o saber Séneca, saber el programa informático? Bueno, pues para la administración no cabe duda, es más importante
saber el programa Seneca, al igual que es más importante picar a las horas, en las horas que son de libre disposición o de obligada permanencia en el centro, pero en las que no se hace nada, o es directamente más importante picar la llegada que realmente meterse en clase y dar clase. De hecho, uno puede picar y entrar en clase media hora después y no importa, porque a efectos de la administración ahí consta que el profesor ha llegado. Luego sí, los alumnos se pueden quejar raramente, pero ahí consta que ha llegado. Así que eso es lo importante. Para la administración, un mal profesor es el que no sabe usar el programa Seneca, el que deja actas sin firmar, el que no rellena minuciosamente el cuaderno de clase. Ese es el mal profesor, ese es un sinvergüenza que está robando el dinero público. En cambio, esas minucias de que sepa matemáticas o no, de que sepa francés o no, de que se le diga una palabra en inglés y diga, no, eso no suena a inglés, eso no es inglés, es uno de los casos que, sí, mi ordenador está aquí con su proceso de aclimatación. Que se le dice una palabra en inglés y dice, nah, niño, eso no es inglés, o se le expone el sistema de Berkeley sin haber leído a Berkeley, simplemente como una propuesta aparentemente original que se le ocurre al alumno. Niño, deja de decir tonterías. O en el caso de Santa Olalla, eso de eso es una clasificación, eso es una definición de los números pares e impares. Anda ya y te acuestas. Eso para la administración no tiene ninguna importancia y yo creo que es de lo poco que entra en la libertad de cátedra. El no tener ni idea me parece que va a ser lo único que es verdaderamente constitutivo de la libertad de cátedra, porque cualquier otra cosa resulta que no lo es. No usar el libro no es libertad de cátedra. Hay que comprar los libros que el centro, el departamento ha acordado, o si no, los libreros nos denuncian, porque eso no es libertad de cátedra. No es libertad de cátedra dar algo que no está en la programación. Nada es libertad de cátedra. Entonces uno está tentado de pensar que la libertad de cátedra consiste en la ignorancia. En sencillamente ignorar las cosas o en cometer errores y confundir a Carlos III con Carlos II, que eso lo he visto. Ese tipo de cosas a lo mejor sí son la libertad de cátedra. Y además la inspección no va a controlar esto y los padres tampoco, por una razón obvia. La inspección no tiene ni idea de las materias. A mí me ha entrado la inspección y me ha preguntado por qué llamaba dativo, o por qué hablaba de complemento indirecto dativo. ¿Está usted dando latín o qué pasa? Y le tuve que explicar que no, que es que se llama así, lo llamo así porque se llama así, la gramática tradicional lo llama así, la Real Academia lo llama así. Vamos, seguro que sí, me meto en la Real Academia, en la gramática y busco dativo. Vamos, que tampoco me bueno, dativo, caso dativo, sí, pero efectivamente en gramática española existe el dativo de interés, el dativo ético, el dativo posesivo y el dativo simpatético, y los ejemplos que da no están en latín sino en español. Dativo de interés, se me cayó el plato. Dativo ético, no se me asuste. Dativo posesivo es lo mismo que dativo simpatético, ejemplo, se me nubla la vista. O sea, no es que yo esté dando latín, señor inspector, es que la Real Academia lo llama así, porque siempre se ha llamado así y, en fin, ¿qué quiere que le haga? ¿Me va a afear enseñar lo que dice la Real Academia que hay que enseñar? Léase un poco antes la gramática de la academia o el diccionario académico, porque seguramente la gramática no coincide con lo que dice el diccionario, así de coherente es la Real Academia. Antes de criticarme, la inspección no tiene ni idea de las materias, hace cosas como pegarle una patada a un balón medicinal cuando va a inspeccionar la clase de educación física. Los padres, habrá quienes sepan, evidentemente habrá alguien cuyo padre sea Feynman. Efectivamente, yo una vez di un curso de cultura y cocina española para estudiantes, sobre todo norteamericanos preuniversitarios,
Y el padre de uno de ellos era el crítico de cocina del New York Times. Y bueno, y me pregunté, ¿y por qué no nos lleva al celler de Can Roca? Que mi padre dice que... Sí, bueno, pues dígale a su padre que el celler de Can Roca está cerrado por pausa creativa, que era la verdad absoluta. Era así. Claro, a los padres en general, desde luego puede haber algún padre que lleve a sus hijos a un curso de cocina y sea el crítico gastronómico del New York Times, o que lleve a su chiquillo a clase de física y sea Feynman. Puede ser. Pero la inmensa mayoría de los padres, esto de Quevedo, el número de Avogadro, la energía cinética, todo esto le trae sin cuidado. Lo que quieren es que su chiquillo se saque un título y se haga alguien de provecho. Ahora, las materias y los conocimientos conducentes al título les trae sin cuidado a la inmensa mayoría, le trae sin cuidado a la inmensa mayoría de los padres. Lo que quieren es el título, y los hijos, por efecto especular, bueno, los hijos deberían ser más imaginativos, más creativos, más libres, pero en general también quieren el título y salir y hacer como un ninja y desaparecer. Por lo tanto, el buen maestro, el buen profesor, según la administración, es el que actúa como un robot, le meten la programación por el culo, por el USB del culo, y empieza a hacer lo que el Estado quiere. Y el mal profesor es el que no rellena las casillas del cuaderno Séneca. En el caso de Andalucía, Séneca, pobre Séneca. Uno podría pensar que a lo mejor se refieren a los indios Séneca y que es una nueva forma de genocidio de los pueblos originarios. Es el que no domina Séneca, el mal profesor. En la vida se le ocurriría a la administración pensar que un mal profesor es el que confunde a Carlos II con Carlos III, o no sabe o no conoce el léxico inglés y una palabra que desconoce dice que no es inglés, o que se le expone el sistema de Berkeley y dice, niño, eso son tonterías, o se le habla de una racionalización de un concepto matemático que tiene bastante sentido y se ríe de eso. A la administración eso no le parece un mal profesor, porque a la administración el contenido, más allá de los valores de género, los valores democráticos, todo eso le da igual. Le daría igual perfectamente que se enseñara física, que se enseñara la astronomía tolemaica. Les daría completamente igual que en las aulas se enseñara la astronomía tolemaica como si fuera verdad. A no ser que ahí se viera cierto elemento religioso, y entonces no, porque la escuela tiene que ser laica, de todos para todos, etcétera, salvo en las clases de religión católica, religión protestante, religión musulmana. ¿Cómo se puede cambiar esto? Evidentemente es la sociedad, son los padres los que tienen que empezar a exigir, a reclamar que los profesores sepan de lo que hablan. Claro que, ¿cómo van a saberlo si ellos no lo saben? ¿Cómo va la administración a vigilar que los contenidos son veraces y acertados si la administración no tiene ni... Vamos a ver, si la administración no tiene ni idea... Hay que llegar a cotas muy bajas, a capas muy bajas de la administración, a la capa freática de la administración, para encontrar a gente que tenga idea de las cosas. Porque desde luego los cargos electos no tienen ni idea de nada, ni de dónde están. Luego los enchufados, los cargos de confianza, los que han sacado la oposición así por un... tampoco van a tener idea. Como digo, es en capas muy bajas, como como esta en la que me encuentro yo, donde la gente empieza a tener idea. Y claro, mis superiores no están en condiciones de saber o juzgar lo que yo sé o lo que yo no sé. Es más, si viniera una comisión de la universidad, no es que en la universidad sabemos más, pues tampoco. Esto es un problema grave, desde luego, porque un mal profesor, más que un profesor que no rellena las casillas en Séneca, es un profesor que no domina su materia y que encima intenta imponer su visión errónea. Pero ¿quién es capaz de juzgar eso? Ese es el problema, que ahora que me doy cuenta me he sentado aquí a exponerlo, pero no tengo una solución.
en ciencias sería muy fácil, bueno, o relativamente fácil. Hemos visto escándalos enormes en ciencias donde se ha humillado mucho a proponentes de ideas como, por ejemplo, del origen vírico de algunos cánceres, o el caso del hombre de Orce, que se han estado riendo del pobre descubridor durante años. No, eso es un caballo, Ahora parece ser que unos análisis proteínicos dicen que sí son restos humanos, a buenas horas, ya está muerto el descubridor, le ha pasado como al descubridor de las cuevas de Altamira. Es que en ciencias igualmente es difícil determinar lo que está bien o lo que está mal. Es más fácil que en historia claro, es que llega un profesor y dice: en América se cometió un genocidio, como he leído que hace un profesor de la ciudad de Salamanca en España. Llega allí y dice: en América se cometió un genocidio, así, tal cual. ¿Interviene la inspección con esto? No, porque ese tipo de formaciones, de nebulosidades, pues parece que entra en la libertad de cátedra. Juzgarían a este profesor si no entregara las notas a tiempo, o no asistiera a las tutorías, o llegara tarde al claustro, o no asistiera al claustro, ese tipo de cosas. Bueno, pues sí, es cierto, he planteado un problema para el que no tengo solución, es enteramente cierto. Resulta que lo que verdaderamente puede entenderse como un mal profesor, porque lo otro es un mal burócrata, lo que está haciendo mal es un trabajo burocrático, no el trabajo que corresponde verdaderamente a un profesor. Lo que es realmente un mal profesor permanece completamente impune en nuestro sistema educativo, por más que haya una disposición tan ambigua que no es aplicable, porque dice: sí, el que no tenga capacidades o cualidades, sí, ya, pero al no detallar en qué consiste esa ausencia de cualidades o de capacidades, en realidad cualquiera puede seguir y cualquiera puede ser purgado por la administración si la administración quiere. Es algo que queda en el puño de la administración. Bueno, pues si alguien tiene una idea, casi me parezco a Juan Antonio Marina diciendo que venga un poco todos, padres, educadores, la comunidad, vamos a intentar arreglar esto. En realidad, desde luego, un buen paso sería que los padres se preocuparan, más allá de que el niño tenga el título, de que al niño le enseñen a Quevedo como Dios manda y que expongan su biografía bien, o que no le digan, por ejemplo, primero que le expliquen a Sor Juana Inés de la Cruz, y segundo que no le digan, por ejemplo, que Sor Juana Inés de la Cruz tuvo un proceso inquisitorial, porque eso es un bulo histórico, es una mentira indemostrada que cuentan muchos. Pero primero tendrían que enseñarle a Sor Juana Inés de la Cruz. Hay una gran cantidad de falsedades que se repiten, bueno, por ejemplo, empezando por los vikingos y América. Un mal profesor sería el que no explica que los vikingos llegaron a América antes que Colón. Eso sería un mal profesor. De hecho, cuando yo estaba en el colegio, eso nos lo contaban como un secreto que no se podía decir. Bueno, sí, es que Colón no fue el primero que llegó a América, pero eso no se puede decir. Eso es un mal profesor, el que se lo calla y dice: no, sí, el hombre europeo llegó al continente americano con Colón. Bueno, claro, lo que es el hombre europeo es más bien el hombre asiático el que llegó. Bueno, da igual. Los europeos llegaron con Colón. No, eso es ser un mal profesor, o decir los sentidos son 5 y ya está. No, la ciencia no conoce más sentidos corporales. Eso es ser un mal profesor. Y no dejar casillas de Séneca por rellenar, o informes, el informe de todos esos informes que hay que rellenar al final, la memoria de... Eso es un mal profesor, y no el que no entrega la memoria, porque yo, por supuesto, cumplo con todo ese ceremonial, todo ese ritual, todos esos actos sacro-religiosos de la administración, lo cumplo a rajatabla, y mejor que nadie. Que se comparen mis programaciones. Bueno, que ahora por fin ya no vamos a tener que programar, porque es lo que he dicho yo siempre. Pero si no somos libres de enseñar lo que queremos
y tenemos que hacerlo según la ley. ¿Por qué directamente la ley no nos mete el USB por el culo? Pues este año lo van a hacer y ya directamente va a venir la programación hecha de serie y nosotros vamos a tener simplemente que darle a un botón, que es lo que tiene lógica. Es que el profesor está obligado a programar. ¿A programar qué? Si todo viene del Estado, incluyendo lo que tienen que sentir o no los alumnos. Hay un criterio que es valora el Quijote, aprecia el Quijote. Claro, yo les digo, ¿ustedes aprecian el Quijote? Y nos dicen, sí, muchísimo. Pues 0,3 puntos. O 0,33 puntos, vale eso. ¿Qué sentido tiene que yo haga una programación? Si la programación hasta el mínimo detalle ya viene de... Bueno, pues ahora tienen ese rapto de lógica, de sentido común. Y no nos van a obligar a hacer la programación. Aunque es un requisito para las oposiciones, que por cierto, siempre me han dado una nota muy baja, bueno, las pocas veces que... Yo no sé lo que piden en la segunda parte del examen de oposiciones, donde hay que exponer una programación. Nunca les ha parecido bien, pero da igual, porque es que los criterios se publican después de hecho el examen, lo cual es altamente ilegal, y encima no podemos reclamar. Los alumnos pueden reclamar a toda hora y en todo momento. Nosotros no podemos reclamar el examen de oposición. El caso es que efectivamente los alumnos pueden reclamar en todo momento. Los padres se quejan y reclaman por todo, y ya si tienen grupo de WhatsApp forman masa enfurecida con teas y guadañas y orcas, pero nunca se quejan de si lo que se les está enseñando es de acuerdo con las nociones contemporáneas de la física, no se quejan de si la tabla periódica está completa y tiene los nuevos elementos recién descubiertos. De eso no se quejan. Primero porque no les importa, y segundo porque lo desconocen. Pero es lo de Antonio Machado con Castilla. Castilla miserable ayer, dominadora, envuelta en sus harapos o andrajos, dice en otro verso, desprecia cuanto ignora. Claro, evidentemente es necesario un mayor conocimiento por parte de la población de la física, que no se va a solucionar con un cutre programa divulgativo en la 2 cada viernes o cada 2 meses, donde este cabezón, creo que se llama Sánchez de Cabezón, con su voz estropajosa, creo que es Sánchez Cabezón, pues intenta, chicos, que la educación es guay. Ahora lo he visto en un anuncio en la 2 diciendo cómo tiene que ser la educación. Pero bueno, va a contar cómo tiene que ser la educación. Ya que él es una figura pública y tiene la televisión, que use la televisión para que los padres conozcan más física. Que, yo qué sé, que haga lo que... No es él tan divertido y tan atrayente pues que invente lo que sea para que los padres sepan más de física y la exijan en los colegios. Pero claro, en la 2 lo que encontramos, por ejemplo, es un programa en el que un pijo de Madrid con barba va por el mundo en plan turista, llega a una aldea africana y ve que a los niños los zarandean y casi les revientan la cabeza con una viga, con un pilar, o sea, los zarandean y ellos tienen que retirar la cabeza para no estamparse la cabeza con un pilar, y ese es el número que ofrecen a los turistas. Y a este señor le parece eso estupendo, le parece que típico, y que aquí sería motivo de cárcel, aquí sería un delito, pero bueno, como lo hacen estos para los turistas, porque si no hubiera turistas no lo harían. Pues me parece estupendo que pongan en peligro la vida de los niños. Y por ejemplo llega a este mismo, no sé cómo se llama, pero es capaz de llamarse nómada o algo así, es capaz de llamarse viajero, es un turista. Llega a Ecuador y ahí hay una especie de parque temático sobre el Ecuador y les hacen unas demostraciones pseudocientíficas absurdas sobre que en un lado la cisterna de un váter gira en un sentido y en el otro. Un despropósito. Lo único que hacen es tirar el agua de una manera determinada para que haga el remolino, pero eso no tiene ninguna base científica, es pseudociencia. Y en la 2, que es la cadena que se supone que debería formar a quienes ya han dejado la educación reglada o no la tienen, pues defienden esa estupidez, esa auténtica estupidez, y muchas otras, verdadera pseudociencia. Y bueno, por la mañana cuando se promociona el negocio de tantos pijos, y pues veremos acupuntura, veremos psicología sin ninguna base científica,
¿cómo se llama esa psicología así? Mindfulness, ese tipo de pseudociencias. Bueno, pues aquí podemos ver una solución. Que los medios públicos, los privados que hagan lo que quieran, pero que el Estado se esfuerce por meter menos ideología, menos consignas maoístas, menos desayuna, esa campaña estúpida para prevenir la obesidad, que al final luego nos dicen que la obesidad es buena y que hay que poblar las playas con cuerpos obesos y rubensianos. En lugar de consignas maoístas, que se enseñe ciencia pura, al estilo de la ciudad del sol de Campanella, que se hagan vallas, pinturas con, yo qué sé, teoremas, con fórmulas, con ciencia de los materiales, con textos de Quevedo, con textos de San Juan de la Cruz, textos reales y no interpretaciones, ¿no? Eso podría ser una buena vía. Que toda la población pudiera tener una formación seria, de primera mano, y no propagandística ni sentimental, sobre lo que ha de enseñarse en los institutos, que desde luego no es uso de plataformas educativas. Yo he visto a gente entusiasmada con la plataforma a distancia, diciendo que bueno, de esto se podría hacer un curso de 40 horas. Pero vamos a ver, los alumnos, ¿qué tienen que aprender cuando se meten en la plataforma? Latín, literatura universal, lengua castellana y su literatura, o uso de la plataforma. Según la administración, es mucho más divertido y es mucho más satisfactorio y placentero para ellos que los alumnos estén dedicando horas y horas a sacarle partido a la plataforma educativa. Cuando, por cierto, tienen una hora semanal de clase presencial y 2 horas de clase a distancia. No se les pasa por la cabeza que lo que realmente tienen que hacer y que el verdadero objetivo de esa plataforma es que aprendan latín, no uso de su plataforma de la que están tan orgullosos. Pero bueno, está en manos de los padres y de los alumnos, a los que en muchos programas, en muchos proyectos de centros se llama clientes, quejarse y reclamar por mayor conocimiento, por mayores datos, por mayores contenidos, en lugar de una burocracia que se lo come todo, un formalismo y un procedimentalismo que se lo come todo. Ahí ciertamente la responsabilidad no es toda de los alumnos, también están los padres, también está la sociedad. La administración no tiene remedio, pero se puede empujar y mover y sacudir y zarandear a la administración.